Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, en medio de todo este tema político también hay los temas de inseguridad que preocupan. ¿Cómo vemos las acciones que ha tomado el gobierno nacional, las decisiones que se han tomado, Jan? Y bueno, ¿qué podemos esperar para combatir esa inseguridad en un país que ha sido catalogado como el más inseguro de América Latina en enero, según Gallup? Bienvenido, Jan. Buenos días con todos los que nos escuchan en Radio Sucesos. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué podemos esperar? Es que la situación se empeore. Y esto yo creo que ya a 2 años de gobierno hay data que lo respalda. El fin de semana subí en Twitter un análisis de todos los estados de excepción de seguridad. Cogimos los 3 trimestres, el trimestre previo al estado de excepción, el trimestre posterior al estado de excepción. En todos los casos, menos uno, la situación después del estado de excepción es peor que previo al estado de excepción. Entonces yo veo aquí un gobierno que, primero, no pone números a su plan, no tiene objetivos claros. Si no le pones objetivos a tu plan, y ese plan ya está destinado a fracasar. Dos, es un gobierno que sigue haciendo lo mismo, pese a que ya se evidencia que lo mismo no está dando ningún resultado. Y tres, es un gobierno, eso también lo mencionó en Twitter, cuyo todos sus planes de seguridad se basan en el momento para apagar incendios mediáticos, pero no son planes de fondo coherentes que tienen alguna teoría de seguridad y se llevan por el show mediático. Le pongo una pregunta en base a lo que pasó ayer en la penitencia del Litoral. Pretendemos controlar 280.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional, pero no podemos controlar las cárceles. ¿Por Difícil. qué? Es que no es difícil. Realmente toma control de las cárceles. Somos casi 100.000 uniformados, son 50.000 policías, 40.000 elementos de las Fuerzas Armadas. Toma control de las cárceles. Eso lo apoyaría enormemente al gobierno ahorita, pero es un tema de decisión. Anda y hazlo. Todo el proyecto de seguridad de Bukele está basado en eso, nada más. Y El los control de las resultados de ello cárceles. Y han de hecho, sido todo este tema de asombrosos. inseguridad se detonó por este tema de las cárceles, ¿no? Yo no creo que es así. O sea, yo creo que hay una razón subyacente que detona el problema de las cárceles, que detona el problema de seguridad en Ecuador. Pero sí, si logras controlar las cárceles es un paso enorme. Nada sirve en hacer todo ese gasto institucional, en enviar el contingente a territorio ecuatoriano, a hacer los allanamientos, detener a las personas, hacer funcionar todo el brazo judicial, si después, cuando los envías a las cárceles, ellos pueden seguir operando como lo hacen en las calles. Así es. Bueno, eso es complejo. Ahora entonces, ¿usted cree que no se gana nada con este decreto ejecutivo que emitió el presidente el 3 de mayo, el decreto 730? Y bueno, allí le ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ya iniciar de manera inmediata acciones para reprimir esta amenaza, la que ha mencionado es una amenaza terrorista. ¿Por qué esto no tendría efectividad, Jan? Sí se gana algo, ¿no? Lo que se gana es que a muy corto plazo, tal vez 1 o 2 semanas, tú tienes al pueblo ecuatoriano emocionado por la noticia, porque tienes un pueblo ecuatoriano que está casi que pidiendo a gritos cualquier noticia buena, que le dé esperanza. Pero eso es una esperanza vacía. A mediano y largo plazo, o sea, pasadas las 2 semanas, no va a cambiar nada. Y le hago la pregunta a usted. ¿Qué puede hacer la policía y las Fuerzas Armadas ahorita con el decreto que no podían hacer antes? Absolutamente nada. Pueden hacer exactamente lo mismo. Entonces, Usar todo su armamento, toda su fuerza, según lo que se entiende. siempre puedes usar el armamento. Hay un tema aquí, y esto no es Ecuador, esto es a nivel mundial, la ley de legítima defensa. Si la amenaza es real, es inminente y tu respuesta es proporcional a la amenaza, tú puedes usar tu armamento, seas civil, seas policía, seas militar. Eso se aplica aquí y en todos lados del mundo. Entonces, repito, nada cambia posterior a las facultades que tenían estas instituciones previas al decreto. Ahora, aparte de levantar un poco el ánimo a la gente, ¿qué es lo que debería enfocarse el gobierno? Usted coloca un tuit bastante interesante, incluso tiene un gráfico con un mapa con muchas líneas y rutas en donde menciona sobre el tráfico de narcóticos y combustible y que a su criterio son las raíces de la inseguridad que estamos viviendo y dice están a plena, libre vista y nadie hace nada.
Sí, me fui de vacaciones a Galápagos y esto es tal vez el microcosmo de todo lo que está pasando en el país. Estaba con mi familia, me subo a un taxi, comenzamos a hablar del tema de seguridad y él me explica cómo funciona todo el tráfico de carburante en la isla. Me lleva a todas las casas de las personas que despachan carburante, a los narcotraficantes. Me dice quiénes son los miembros de las fuerzas en orden a quien hay que pagarles coimas, cuánto le pagan de coimas. Es todo el mundo en la isla, ¿sabes? Esto es una isla pequeña, son 6.000 habitantes, Claro. pero todo el mundo sabe. Entonces yo creo que aquí no es un problema de no saber qué hacer, igual como lo que mencioné de las cárceles, es de hacerlo. Toma control de las fronteras, toma control de las cárceles, toma control de tus fuerzas de orden. O sea, ¿qué es este chiste de que la policía y las Fuerzas Armadas no quieren GPS en sus vehículos? Estamos en un mundo donde se está entrenando y contratando nuevos policías, pero los policías que tienes, no tienes control sobre ellos. Claro. Entonces, Bueno, qué complejo, ¿no? yo creo que no, es lo opuesto, es un tema de decisión. En seguridad no necesitas proyectos brillantes. Lo básico necesitas hacerlo bien y muy bien. Eso es todo. Ahora, ¿por dónde se debería empezar? ¿Qué es lo que tendría que hacer el presidente, el gobierno, que esté en sus manos y que, bueno, quizás no tome tanto tiempo? Mi recomendación aquí, porque también hay un tema de inestabilidad política, entonces todos tus planes tienen que ser tal vez a 3, 6 meses máximo, asumiendo que lo del juicio político nos mantiene con el presidente a cargo. Primer tema, ¿cuál es el entregable más rápido que podría generar el presidente para el país? Y está completamente a su alcance. Toma control de las cárceles. Toma control de las cárceles, toma control de Turi, toma control del Rodeo, toma control de la regional, la litoral, la Roca. Eso no cuesta mucho dinero, tienes el contingente, eso es tema de decisión. Eso puede ser el entregable más rápido que puede generar este gobierno, que más impacto tenga, no solo mediáticamente en la ciudadanía, pero también el golpe más contundente que realmente le puede hacer a los grupos delictivos. Estos grupos delictivos, por ejemplo, matamos a Junior Roldán. Bueno, mataron a Junior Roldán el fin de semana. Lo más probable, quien pase a manejar los Águilas es Fito, que maneja ahorita los Fatales. Él hace todo esto desde la regional. Toma control de las cárceles, inhabilita el celular, quítale la televisión y el acceso a mujeres, corta todo eso y es un golpe muy contundente a los choneros. Claro. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué no se ha podido hacer en tantos años, en tantos estados de excepción decretados al interior? ¿Qué está pasando? Es que ellos son dueños de las cárceles prácticamente. ¿Cuál es mi lectura conceptual? No echándole culpa a personas, pero sino al problema en general. Yo creo que al no tener personas en el mando, en la capa de toma de decisiones, que vayan a campo, que vayan a territorio, es muy fácil que le digan cosas que no son verdad. Algo que mencionaron en Carondelet es, bueno, Jan, o sea, hacemos allanamientos en las cárceles con cierta frecuencia y siempre me dicen ya no hay armamento, pero 2, 3 días después me entero de que sí hay armamento. Claro. Entonces, lo estás haciendo mal. Entonces necesitas una persona de confianza incorruptible que vaya a territorio y se asegure de que las cárceles sean controladas como deben ser. Y yo creo que ahí está este divorcio entre la capa de toma de decisiones y lo que está pasando en territorio. Ese divorcio, esa brecha hay que cerrarla y asegurarse que las cosas se hagan y se hagan bien. Ahora, quizás usted mencionó una palabra importante, Jan, y es la corrupción que existe tanto de niveles, de distintos niveles, ¿no? Altos, medios, mandos. Las personas que están allí al interior de las cárceles son corrompibles y ese es un problema bastante serio. Sí, hay dos esquemas, dos grupos de personas que son corrompibles. Donde están las personas que están en sitio, que están encargados de manejar la operación. Esto tiene una solución que ya voy a mencionar en un segundo. Y tienes las personas que están encargadas de hacer, por ejemplo, las operaciones. Esto es el tema de hacer allanamiento y tomar control de las cárceles, que también son corrompibles y que tal vez la información que envían hacia arriba no sea correcta. Para este segundo grupo de personas, ¿qué hay que hacer? Lo que yo le mencioné. Que la persona que vaya sea incorrompible y se asegure que las cosas se hagan. Le pongo un ejemplo. Ahorita en la guerra en Ucrania, han muerto como ya 15 generales rusos, en un mundo donde ya los generales no mueren porque los generales no van al campo de batalla. Claro. ¿Por qué van los generales al campo de batalla en Rusia o en la guerra con Ucrania? La corrupción es tal que el general tiene que ir a territorio, a campo, para asegurarse que la información que le den es correcta. Entonces, lo mismo hay que hacer aquí. Tenemos que hacer que el secretario de Seguridad, que los ministros dejen un poco Carondelet y vengan a Guayaquil, se vayan a Puerto Viejo, se vayan a Cuenca, a Turi, y se aseguren que el control se haga efectivamente. Eso es a corto plazo. Por el primer grupo de personas corrompibles, que son los que operan las cárceles,
A ver, sí hay mecanismos tecnológicos que creo que es la mejor herramienta que se puede emplear para combatir la corrupción, que no solo audite los procesos de operación de las cárceles, pero que también ayude en la toma de decisiones. Hay un chorro de cosas ahí, me voy a explayar, pero se puede con tecnología. Bueno, eso sería un paso importante. Son amigos las 7:32. Hablamos de la inseguridad y qué hacer con ella con el experto en seguridad pública y privada, Jan Topic. Ahora, Jan, pasando el tema de las cárceles, las fronteras que son tan amplias, hablamos de fronteras terrestres, de fronteras marítimas también, y eso al parecer no se está controlando. Sí, a ver, no sé si son tan amplios, ¿no? Yo creo que el problema ahorita no es tanto la amplitud, porque no es que la brecha de la frontera la hacen, por ejemplo, con la frontera norte, que son 280 kilómetros, no es que lo hacen a lo largo de los 280 kilómetros. Lo hacen por Rumichaca, o sea, cruzan el puente como cuando, no sé, uno se va de viaje, ¿no? Hay el nivel de porosidad, el nivel de descontrol que hay, hace que pasen por los carriles legítimos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Eso era tal vez un proyecto que el presidente le puede entregar al país en 6 a 8 meses, que también daría réditos a la seguridad enormes. Toma control de las fronteras. Ya tenemos 76, yo he dicho 76 pasos fronterizos con la frontera norte, de los cuales legales son 4. Entonces destruye todos los pasos fronterizos ilegales, eso te toma un mes con el cuerpo ingeniero del ejército. Todo el mundo, igual que lo que mencioné Galápagos, todo el mundo Sabe sabe dónde dónde están están. los pasos ilegales. Todo el mundo sabe dónde están. Anda, destrúyelos, toma control, establece infraestructura en los 4 pasos legales que te quedan, pero un control bien hecho. Ya ahorita con los avances en tecnología se pueden hacer cosas ridículamente buenas, muy económicas, pero no se hace nada. Entonces, eso, tomar control de las fronteras de una forma que minimice la porosidad. Y ahora, Jan, hablando ya de las bandas narcodelictivas, ¿qué se puede hacer con ellas en cuanto a inteligencia, en cuanto, porque, bueno, muchos han mencionado que son bandas que además operan con otras bandas internacionales, ¿no? Y que prestan sus servicios y que son diversos servicios. Ahora vemos también cómo se financian estas bandas y vemos casos de extorsión, vemos muchas maneras de que estas bandas consiguen dinero. ¿Cómo, qué hacer con ellas? Que cada vez parece que son más poderosas y la impunidad pues sigue campeando. Yo no iría por la parte de inteligencia, porque repito, no es que es un tema tan oculto que requieres elementos de inteligencia brillantes para descubrirlos. Repito, el tema de Galápagos, repito, el tema de las fronteras, es muy, muy visible cómo operan. Lo que yo sí agregaría es otra herramienta cómo combatirlos. Nosotros no los estamos combatiendo de forma económica. Repito, si no tienes control de las cárceles, es solo un desgaste el tratar de irlos a detener y meterlos presos, ¿no? Yo creo que ahí hay bastante trabajo a nivel de la UAFE, a nivel de extinción de dominio, a nivel de coactivas, a nivel de comenzar a atacarles, a nivel de incautaciones, subir radicalmente la cantidad de incautaciones de droga que hacemos en el país. La relación ahorita Ecuador-Colombia es 3-1, ¿no? Por cada tonelada que incautamos en Ecuador, Colombia incauta 3. Entonces esa narrativa que estamos incautando mucha droga en Ecuador es falsa. Entonces hay que atacar la estructura económica de ellas. Yo creo que eso puede generar el mayor impacto. Y eso ya no desataría quizás más violencia hacia la población civil respecto a secuestros, extorsiones, robos, etcétera. Eso es otra narrativa que también hay que combatir. Una vez hablando con alguien de la policía me le preguntaba el tema de las cárceles y me dijo la razón por la cual no nos tomamos las cárceles es porque tenemos miedo que las calles se calienten. Ya las calles ya están calientes y no podemos vivir en un estado de subyugación, un estado temeroso donde, por miedo de que vayan a hacer tal cosa, yo me quedo sufriendo. Porque no es que estamos en paz. Entonces, pero por miedo a que haya más violencia, prefiero este nivel de violencia por miedo a escalamiento. No, las decisiones ahí está el caso de El Salvador, ¿no? Ataca la causa raíz, haz las cosas básicas, pero hazlas bien, sé contundente y erradica el tema de la delincuencia. Bueno, ahí está lo que se debe hacer y esperemos que el gobierno tome en cuenta algo de lo que hemos hablado en esta entrevista. Gracias a Jan Topic, experta en seguridad pública y privada, por conversar sobre estos temas que son complejos y que, bueno, según Jan, tendrían soluciones que son simples y que solamente se necesita voluntad política para hacerlas. ¿Algún mensaje final, Jan, para nuestros amigos oyentes? Yo no creo que la batalla está perdida. Yo creo que este gobierno ahorita, sí, no es el más popular del mundo, pero creo que hay que arrimar el hombro. Esperemos que el tema de juicio político pase y esperemos que tomen las decisiones y rescatemos al país.